Ecuador, un socio sólido en Latinoamérica. En la entrevista, el presidente de Ecuador, Rafael Correa. El presidente Correa está en Berlín, no creo que haya tenido tiempo de hacer turismo, pero lo que ha visto desde el coche, ¿qué le ha parecido la ciudad? Es la primera vez que está aquí, ¿verdad? Sí, conocí Alemania, pero no conocía Berlín. De hecho, la visité cuando todavía había las dos Alemanias, estudiaba en Bélgica, mochilero y todo aquello, ¿no? Pero nos han tocado unos días maravillosos, primaverales, soleados, y Berlín se ve hermosísima. Y pese a que no hemos tenido tiempo para hacer turismo, porque hemos tenido una agenda muy intensa, visitar el Parlamento, recorrer las calles de Berlín, pues ya es turismo en sí mismo. Turismo. ¿Y qué tal con Merkel? ¿Qué tal se entiende con Angela Merkel? Porque son dos personalidades políticas muy distintas, ¿verdad? Siempre el idioma es una barrera, ¿no? Sin embargo, pues creo que es una mujer muy frontal y yo también lo soy. Entonces, en aquellas preguntas donde esperaba respuestas las obtuvo y nosotros también hicimos las correspondientes preguntas. Uno de los temas que han tratado es sin duda la crisis europea. Usted es economista además, sabe que Alemania defiende una austeridad como modo de salir de Europa, que es algo controvertido en algunos países del sur también. No sé si han intercambiado puntos de vista y si usted le ha dicho que quizás puede haber otras alternativas o que está de acuerdo con la vía europea. Muy poco tocamos ese tema. Ya al final, esa fue una de nuestras preguntas, ¿no? Como ves, la crisis europea, ella está muy optimista de que pese a los inmensos sacrificios que hay que hacer, van a salir adelante. Yo sinceramente soy un poquito más escéptico y con mucho respeto, sin jamás querer interferir en la independencia, autonomía, soberanía, que cómo vamos a interferir de Alemania, de la Unión Europea. Sí creo que incluso técnicamente se cometen algunos errores. Mire, la historia ya nos ha dado muchas lecciones de esto. La Gran Depresión de Estados Unidos, el presidente Hoover aplicó esas mismas políticas, lo que hizo fue profundizar la crisis. De ahí viene el término de políticas hooverianas, esta clase de política, austeridad fiscal, etc. América Latina, somos expertos en crisis. No solo porque la hemos estudiado, yo como economista, porque la hemos sufrido. Y nos sabemos de memoria ese recetario del Fondo Monetario de Austeridad, que en el fondo busca es cuidar el capital financiero, no proveer crecimiento, empleo, que es la manera real, más eficiente y más humana de superar la crisis. Entonces, soy un poquito más escéptico, pero bueno, muy respetuoso de las decisiones que está tomando Alemania y Europa. Ese Fondo Monetario dice que el año que viene América Latina va a ser un año de crecimiento, Ecuador entre otros países de los que más crece, y usted está aquí en parte también buscando inversores. ¿Cuáles son las inversiones que Ecuador busca en Alemania? ¿Cuáles son los sectores más apetecibles de su país ahora mismo? Bueno, qué bueno que el Fondo Monetario diga eso, porque estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que el Fondo Monetario siempre impuso en América Latina, y no vemos una misión del fondo desde hace 6 años, que yo soy presidente. Y si vienen de turistas, bienvenidos. Si vienen como virreyes, como se creían antes, los regresamos en el mismo avión. Entonces sí nos preocupa que esa burocracia esté imponiendo sus ideas en Europa. En América Latina, insisto, somos expertos en eso, y no buscaban superar la crisis con el menor costo para el ser humano. Buscaban garantizar el repago de deudas privadas, conservar el capital financiero. No nos perdamos, no nos engañemos en aquello. Sí, nosotros nosotros no mercantilizamos las relaciones con Alemania, con ningún país. Las relaciones con Alemania van mucho más allá de las inversiones, lo comercial, pero obviamente las inversiones, lo comercial también es muy importante. Y bienvenida a toda la inversión extranjera, pero para nosotros lo más importante de la inversión extranjera no es la inversión per se. Con un buen proyecto usted siempre va a encontrar financiamiento, es la transferencia de tecnología. Y es lo que más necesitamos como país en vía de desarrollo. Así que bienvenida sobre todo esa inversión que trae tecnología y transfiere esa tecnología. Usted, presidente, sabe que hay una visión por parte de algunos inversionistas o por parte de algunos empresarios que Ecuador puede no ser un territorio excesivamente seguro, que hay otros países donde se asegura esa inversión, hay dudas sobre si cambian las leyes en Ecuador, los impuestos, si puede haber expropiaciones de empresas extranjeras como puede haber pasado en Bolivia o en Argentina. ¿Hasta qué punto se puede transmitir esa seguridad hacia el inversionista extranjero? Vea, qué pena. O sea, si lo que esperan es que yo les hipoteque el país para dar esa seguridad, les agradecemos mucho que busquen otro país nomás. Ecuador no va a ser hipotecado. Las reglas de juego están muy claras. La Constitución de la República prohíbe las incautaciones de propiedad privada, pero terminantemente garantiza la seguridad jurídica. Nuestro nuevo Código de la Producción incluso establece un contrato de inversión. Tenemos una serie de incentivos para nuevas inversiones, para inversiones de alto valor, que generen alto valor agregado, transferencia tecnológica. Ya están en la ley, pero de todos modos se establece un contrato donde se señalan esos incentivos, esos beneficios, por ejemplo, tributarios, aunque es innecesario porque está en la ley. Pero además
En ese contrato de inversión se pactan cláusulas de arbitraje, pero cláusulas justas, no las cláusulas que ha habido ahora, porque normalmente ciertos inversionistas se quejan de inseguridad jurídica en nuestros países. Pregunte qué empresa extranjera ha perdido plata en América Latina. Y lo que sí ha habido es mucho abuso de ciertas empresas contra los estados. Los famosos equilibrios económicos, los contratos, por ejemplo. Los contratos petroleros ecuatorianos, cuando se firmaron, el precio del barril era $16. Nos daban 4 o 5 dólares por barril. Luego subió a 50, 60 dólares y nos siguieron dando 4 o 5 dólares por barril. Pero nadie fue un arbitraje, es decir, se rompió el equilibrio económico del contrato, pero a mi favor, al favor de la empresa. Pero si hubiera sido lo contrario, si hubiera caído el precio del petróleo, le aseguro que enseguida no hubieran llevado a esos centros de arbitraje donde siempre le dan la razón a las empresas. Hay un proyecto muy a largo plazo, dentro de unos años, que usted quiere transformar completamente la dependencia de Ecuador de energías sólidas, fósiles, a el agua, por ejemplo, ¿no? Las energías hidráulicas. Y ahí lo cierto es que impresiona el volumen de inversión que China está teniendo en el país. Yo no sé hasta qué punto hay la sensación de que la inversión china está prácticamente acaparando Ecuador, o está llegando a tener una dependencia Ecuador del dinero chino excesiva. Mira, cuando el 60% de nuestro comercio exterior estaba concentrado en Estados Unidos y no recibíamos nada a cambio, financiamiento, nada, nadie decía nada. Ahora que diversificamos nuestro comercio, nuestra fuente de financiamiento, estamos dependiendo de China. Todas estas son falacias, ¿no? En realidad Ecuador es uno de los destinos más importantes de América Latina, inversión china, y en buena hora. Pero tenemos inversión rusa, inversión brasileña, inversión europea, inversión estadounidense y fuentes de financiamiento de muchos de esos países. ¿Y cuál es el problema en sectores, entre comillas, en sectores hidroeléctricos? Que normalmente los concursos se hacen con financiamiento y ese financiamiento lo provee China a sus empresas. Si Europa proveyera financiamiento a sus empresas, probablemente ganarían esos concursos. Pero usted toca un tema muy importante. Es la matriz eléctrica la que estamos transformando. Cuando llegamos al gobierno, la energía eléctrica de origen hidráulico, es decir, limpia, renovable, era alrededor de 40%. El resto era térmica, con combustible, contaminante, y termoeléctricas, e incluso un 7-8% importado. Imagínense, importábamos energía. En el 2016 vamos a exportar energía, estamos haciendo 8 proyectos hidroeléctricos y vamos a tener la matriz de energía eléctrica más eficiente y limpia del planeta, con 93% de esa energía eléctrica de origen hidráulico. Parte de las reservas petrolíferas que tiene Ecuador, que es uno de los pulmones del planeta, están en Yasuní. Y usted hace 3 años lanzó una idea. No explotamos Yasuní, pero si la comunidad internacional nos revierte el 50% de lo que beneficios que tendríamos por esa explotación. Han pasado 3 años y esos 3.500, 3.600 millones de dólares que harían falta para evitar esa explotación no llegan. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a explotar Yasuní? Bueno, es hace 5 años que lanzamos la idea y lamentablemente muchos no la entendieron. Era una idea de vanguardia, una idea con una perfecta lógica. Algunos lo consideraron amenaza. Si no nos dan plata, sacamos el petróleo. ¿Por qué tenemos que amenazar? Si lo más conveniente para el país es sacar el petróleo en términos financieros. Usted lo ha dicho, el principal contribuyente es el país, porque pedíamos la mitad de lo que íbamos a recibir. 3.600 millones de la comunidad internacional, sobre todo los países más contaminantes, pero eso implicaba que el país renunciaba a otros 3.600 millones, que bien los necesitamos. O sea, lo más conveniente para el país siempre fue sacar el petróleo. Era un inmenso sacrificio para contribuir al cambio climático, pero usted tiene razón, no se han llenado las expectativas, lo recaudado es poco, haremos una evaluación muy seria en junio y tendremos que tomar decisiones. Uno de los temas que yo creo que le persiguen cada vez que sale del país, ¿no? Polémicos. Leo unas de sus palabras. Negocios privados dedicados a proveer el bien público, como es la comunicación, es una contradicción de base. Sí. ¿Pero por qué es una contradicción? ¿Por qué el sector privado no puede estar en los medios de comunicación trabajando libremente como sucede en cualquier país? Pero por definición, claro, sucede en cualquier país. Por eso es uno de los graves problemas de la humanidad del siglo XXI. La vulnerabilidad de nuestras sociedades, lo que creemos, lo que no sabemos, lo que pensamos de gente que ni conocemos, lo que ustedes piensan de mí, es lo que le dicen unos negocios privados con fines de lucro. Y por definición, si hay una contradicción entre el lucro y la calidad de ese bien, la información, va a prevalecer el lucro. Pero entonces, ¿cómo se minimiza? Es un problema latente, por definición, insisto, ¿no? de esencia. Pero ¿cómo se mitiga esa contradicción, ¿no?
con mucha ética, con mucho profesionalismo, con democratización de los medios de comunicación. Pero ese profesionalismo no lo percibirían los ciudadanos, que son los que filtran cuando la información viene de forma objetiva y cuando viene de forma manipulada. Carlos, por favor, porque usted para tomar decisiones, para discernir, necesita información. Y tiene que discernir y tomar la decisión precisamente sobre el que está proveyendo la información. Es lo más sensible, lo más manipulable aquello. Pero déjeme acabar la idea. Eso se mitiga, esa contradicción de esencia. Fin de lucro y derecho. ¿Qué prevalece? El fin de lucro, por definición. ¿Cómo se mitiga? Con ética, con profesionalismo, con democratización de la propiedad de los medios de comunicación. Pero lo que hay en América Latina es la antítesis de eso. Medios de comunicación que pertenecen a familias de la oligarquía. La estrategia siempre fue, hago el emporio económico y el banco o la industria y pongo el medio de comunicación para informar, no, para defender el emporio económico. Entonces no hay ética, no digo que siempre, o sea, hay las excepciones como de costumbre, pero sí puede ser generalizado. No hay ética, no hay profesionalismo y hay concentración de la propiedad. Bueno, es un tema del que podríamos hablar muchísimo, ¿verdad? Sí, me fascina, porque en pocas cosas he visto tantas contradicciones como en el debate de la libertad de expresión y el temor a llamar las cosas por su nombre. Porque, o sea, si yo critico a los negocios dedicados a la comunicación, atento a la libertad de expresión. Es decir, eso equivale a decir que si me critican a mí como presidente están atentando a la democracia. Absurdo. Presidente, usted acaba de empezar el mandato. Ya sé que es muy pronto, pero en política las cosas van muy rápido. ¿Podemos descartar una propuesta de reforma de la Constitución para volverse a presentar? Tiene un índice de popularidad ahora del 70%. Parece política ficción, pero no lo es. Usted lo sabe, que la política va muy veloz. Creemos que el sistema que tiene el Ecuador en estos momentos, que cuando se lo implantó dijeron que queríamos ser dictadores vitalicios, etcétera, es exactamente el mismo sistema que tienen los Estados Unidos, es adecuado, entonces no hay para qué cambiarlo. Presidente Correa, muchísimas gracias. A usted, Carlos.